Buenas noches a todos, bienvenidos. Hoy comenzamos este año un nuevo ciclo de conferencias que por segundo año se viene realizando. Gracias a Dios, yo creo que es un gran logro que durante 12 años se venga haciendo esto ininterrumpidamente y contando con los ponentes que venimos contando. Este año, sin lugar a dudas, no es menos que otros años. Esta noche, pues, tenemos al padre don Francisco de Jerizo, Linares. Él viene de Jerez. No quiero extenderme mucho porque tiene su presentador. Y solamente decirle, pues, que seguramente que escucharemos una gran conferencia formativa que nos hace muchísima falta y que año tras año yo creo que nos va formando muchísimo en este tipo de conferencias, ¿no? Es una cosa bastante buena, bastante fructífera y que a los cristianos pues nos hace muchísima falta. Entonces, pues, sin más, darle la palabra aquí a nuestro mayordomo, Miguel Ángel Patino, que será el que exponga la presentación de aquí el padre don Francisco. ¿Vale? Querido hermano mayor y junta de gobierno de esta del cautivo, miembro de la asociación de la agrupación parroquial Cristo de la Salvación de Jerez, señoras, señores, amigos todos. Es para mí un honor, a la vez que un privilegio y una verdadera satisfacción, presentar al conferenciante que hoy inaugura este 12º ciclo de conferencias Francisco de Jerizo Linares, que se une así al gran número de personalidades que a lo largo de estos 12 años han pasado por este ciclo de conferencias, ya consagrado en la localidad y sin duda alguna también en la comarca. El padre Francisco nace en el año 1961 en Otura, localidad muy cercana a Granada. En 1989 ingresa en la Congregación del Santísimo Redentor, ordenándose sacerdote 4 años después. Realiza estudios de teología en las facultades de teología de Granada y de la Universidad Pontífica de Salamanca, donde obtuvo la licenciatura en estudios eclesiásticos, bachiller en teología. Cursó estudios de especialización en la Universidad Pontífica de Comillas, donde se licenció en teología espiritual con un trabajo de investigación titulado La Eucaristía en la teología espiritual de San Alfonso María de Liguori. Obtuvo la diplomatura en espiritualidad y en psicología filosófica del Instituto de Espiritualidad a Distancia Teresianum de Roma. Hizo cursos de doctorado en Teología de la Vida Consagrada en la Facultad de Teología del Norte de España, con sede en Vitoria. Ha sido profesor de los cursos para novicios de la Facultad de Teología de Vitoria y del internoviciado de Confer en Granada. También enseñó teología en la Escuela Universitaria Salus Informorum de Madrid. Profesor de las asignaturas de Teología Espiritual y grandes escuelas de espiritualidad en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Asidorense, ISCA, en Jerez de la Frontera. Dentro de su congregación ha desempeñado distintos cargos como maestro de novicio, formador de los postulantes, delegado de vocaciones, rector del Santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Granada y actualmente es párroco de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Jerez de la Frontera. También ha formado parte del gobierno provincial de los redentoristas en España y de los secretariados provinciales redentoristas de pastoral juvenil, laicos y evangelización. Colaboró en varias misiones populares redentoristas realizadas por el Centro de Estudios y Planificación Misionera en España y en Honduras. Durante 6 años fue componente del Secretariado General de Espiritualidad de los Redentoristas. Actualmente es vicepostulador de las causas de canonización de los siervos de Dios, Francisco y Conchita Baracheguri. Entre sus publicaciones cabe señalar la biografía de la sierva de Dios, Conchita Baracheguri, titulada Una parábola, y la preparación de varias ediciones del libro de espiritualidad de San Alfonso. También ha colaborado en varias revistas religiosas y en distintas publicaciones de cofradías de la Semana Santa de Granada. Desde joven ha pertenecido a la Pontífica y Real Cofradía y Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad y Descendimiento del Señor, de la ciudad de Granada. En su hermandad ha sido costalero, vicesecretario, segundo capataz y director espiritual. Su cofradía le nombró en la Cuaresma de 2010 costalero de honor. Junto a la Señora del Real Monasterio de San Jerónimo, ha portado también los pasos del Señor de la Meditación,
del Cristo de la Sangre y de Jesús del Gran Poder, todos de la capital granadina. Ha presentado una de las ediciones del cartel de la Cofradía Universitaria, que lo distinguió como conciliario de honor, y algunos otros como el de la entrada de Jesús en Jerusalén y María Santísima de la Paz de Granada, y el de la tertulia cofrade Granada entre Varales. También pronunció el pregón de Semana Santa de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Paciencia y María Santísima de las Penas, de esa misma ciudad. Ha predicado los cultos de las cofradías granadinas de la Soledad, Cristo de San Agustín, Cristo de los Favores y Jesús despojado. También lo hizo en la novena de la Virgen de las Angustias, patrona de Granada, en 1995, y en la de su patrona, la Virgen de la Aurora. También ha oficiado las novenas a la Virgen del Perpetuo Socorro de Salamanca, Madrid, Sevilla, Granada y Jerez de la Frontera, además del tríodo a la Inmaculada Concepción de Alendín, Granada. Ya en Jerez ha predicado el quinario de la Cofradía de la Coronación de Espinas, el de la Clemencia, el Centenario de Jesús Nazareno y los cultos de la Hermandad de la entrada de Jesús en Jerusalén del Prado del Rey. Desde el año 2008 es presidente de la Conferencia Diocesana de Jerez, que aglutina a todos los religiosos y religiosas de nuestra diócesis. Estimado Padre Francisco, estás en Chipiona, estás en la Hermandad del Cautivo, por lo tanto estás en tu casa. Bienvenido y tienes la palabra. Muchas gracias, Miguel. ¿De dónde has sacado tantas cosas también? Pero el último dato hay que matizarlo, porque es que no me lo han confirmado del todo, igual yo lo voy a poner. Yo dejé de ser presidente de Confer Diocesana de Jerez hace 2 semanas. Claro, que yo se lo preparo hace 3. Y el nuevo presidente de Confer lo tenéis aquí en Chipiona, que es el hermano José Antonio Naranjo, franciscano. José Antonio, el hotel de Casa de la Espiritualidad. Exacto, él es el nuevo presidente. Ajá. Yo dejé de serlo hace 2 semanas. Bueno, después de todas estas cosas que dicen, como que ha dicho Miguel, que pues, dice uno, fíjate tú la cantidad de cosas que hemos hecho, pues ahora vamos a compartir aquí una tarde de reflexión con vosotros y con los que estén siguiendo a través de la televisión, y una tarde de reflexión sobre un tema que ha sido muy importante para la vida de la Iglesia en España en este año, que es la pastoral juvenil. No sé por qué la hermandad decidió hablar de los jóvenes. A mí me parece un acierto, porque en el año que estamos era un acierto. Y tampoco que yo sea experto aunque he trabajado con jóvenes, pero ya la juventud me queda lejos y van pasando los años y no tengo ese trabajo directo, pero sí he tenido ocasión de estar este año en la Jornada Mundial de la Juventud, aunque no participé pues en todas las actividades. No sé si alguno de los que estáis aquí estuvisteis en Madrid en la Jornada Mundial de la Juventud. No. Lo que es que no estuvimos. Bueno, pero por lo menos por la tele, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, pues vamos a hablar de cofradías y jóvenes. Y cuando se habla de una cosa y de otra, el peligro es no hablar de ninguna. O empezamos a hablar de cofradías y hablamos sobre cofradías, hablamos de jóvenes y pero mezclar ambas cosas tiene su dificultad. Yo espero poder desenvolverme. ¿Cuánto tiempo me dais para esto? El tiempo lo conocéis. Tiempo lo conocéis. Yo ya he dicho antes de empezar que como yo empiezo a hablar, lo mismo no termino. O sea que no pasa nada, estáis dispuestos. Muy bien. Vamos a comenzar con las cofradías, ¿os parece? La situación de las cofradías. Son en estos momentos el movimiento de laicos. Fíjate, la palabra laico lo que da de juego. Bueno, pues la palabra laico es nuestra. Y el movimiento de laicos más numeroso que hay en España. Están extendidas por todo el territorio nacional y se calcula que existen unas 10.000 cofradías. Yo hace 2 semanas participé en el Congreso de Hermandades de la Soledad, que se celebró en Granada. Antes han dicho que mi hermandad es la Hermandad de la Soledad y me liaron que tenía que ir al Congreso y tal. Estuve allí en el Congreso con mucho gusto y había cerca de 400 hermandades solo que tienen como titular a la Virgen en su soledad. Más de 10.000 en toda España.
Y a lo largo del siglo XX, del final del siglo XX y el comienzo del siglo XXI, lo que estamos notando es que no paran de aumentar el número de sus miembros. ¿Cómo estáis aquí de gente en la hermandad? Bien, ¿verdad? Todo Chipiona pertenece a casi. Pero el fenómeno, y aquí empezamos a hablar de los jóvenes, es que sobre el 60% de los hermanos de estas 10.000 hermandades están comprendidos entre los 15 y los 40 años. Por lo cual no solo son el movimiento de laicos más numeroso de España, sino que también dentro de la Iglesia es donde se reúne más gente joven, de 40 años hacia abajo. Tiene unos rasgos que le dan actualidad. Primero, son asociaciones democráticas. Aquí me han presentado el hermano mayor entrante, el hermano mayor saliente, democráticas, y además con una democracia que se pasa el testigo de unos a otros, ¿verdad? Son asociaciones que superan un territorio. Cuando digo territorio, quiero decir, no es una asociación de los vecinos de esta calle, sino que en la hermandad tendréis gente de toda Jerez, ¿verdad? Y habrá gente en la hermandad que no estén, perdón, he dicho Chipiona, habrá gente en la hermandad que estén en Jerez, que no sean de Chipiona, y habrá gente en la hermandad que sean catalanes, en Sevilla, y vascos. ¿Veis? Superan el territorio, democráticas y supraterritoriales, no de Chipiona, sino abiertos a lo que hoy podríamos llamar globalización. Además, son muy plurales. Son asociaciones donde coexisten desde niños hasta ancianos, hombres y mujeres de cualquier edad y con distinto nivel cultural. Hay unos que pueden ser universitarios y otros pues que son obreros y conviven. Es más, tienen la maravilla de hacer la estación de penitencia y como todos van con el hábito de la hermandad, no hay distinción. Exactamente. No hay distinción. Todos somos hermanos. Además, desde que las mujeres se han incorporado a las cofradías, pues han empezado a ser las asociaciones donde las mujeres tienen una participación más viva y en puestos de gobierno. Digo asociaciones de la Iglesia, con otras asociaciones de la Iglesia a lo mejor no lo tienen tan fácil como en la hermandad. Lo gestionan los propios laicos. De hecho, creo que el único clérigo o sacerdote que hay aquí soy yo, ¿verdad? Sí. Ahora mismo sí. Y funcionáis vosotros. Es decir, es una asociación con autonomía suficiente como para no necesitar estar siempre pendiente del sacerdote. Eso no quiere decir que prescindáis del sacerdote. No, si prescindís del sacerdote, yo estoy aquí porque no prescindí del sacerdote, ¿verdad? Y hacéis posible una experiencia sensible. La experiencia de Dios entra por los sentidos. Yo siempre recuerdo, siendo costalero, ver costaleros llorar. Y dice uno, ¿por qué estos costaleros no han llorado en un ensayo? ¿Qué diferencia hay entre la estación de penitencia y el ensayo? En un ensayo no he visto llorar a ninguno. Pero, sacando Nuestra Señora de la Soledad de rodillas de su iglesia de San Jerónimo en Granada, la gente lloraba. ¿Por qué cuando hicimos ensayos no? No es lo mismo. La experiencia no es solo la experiencia del esfuerzo físico, es también una experiencia que va más allá, que hace que llore, que hace que rece, que me hace llegar a la salida de una hermandad y que cuando me llama el capataz dice que está aquí el padre tal que os va a decir, yo oigo desde el fondo un costalero que dice, Paco, ¿estás? Digo, sí, estoy aquí. Y acércate para acá. Y me voy a la trasera del paso y me dice, antes, confiésame. Antes de la estación y antes de llamar, quiero confesar. Y hice la confesión allí, en la pata derecha atrás del paso. Quiero decir, hay una experiencia, algo de Dios se percibe
por los sentidos. Y esto lo hacen las cofradías, ¿verdad? Las cofradías también ofrecen un signo de identidad claro. Yo cuando he llegado aquí me habéis enseñado el guión de la hermandad. Sabéis quiénes sois, hermanos de Jesús cautivo de Chipiona. Y tenéis unos colores, unos signos de identidad, un escudo. En una sociedad como la nuestra, donde todo el mundo tiene que ponerse algo para ser algo, o se ponen un pendiente en la nariz o en la oreja o en el ombligo o un tatuaje en no sé dónde, y dicen, ¿por qué te has puesto eso? Claro, yo tengo a uno que se ha tatuado a la Virgen de Perpetuo Socorro en la espalda, ¿no? Las cosas que pasan, ¿no? Dice, una hermandad lo tiene claro, sabe, somos hermanos de Jesús cautivo de Chipiona. Y eso no es cualquier cosa, porque si en medio de la sociedad, de tu trabajo o en las próximas elecciones que se van a celebrar, tú dices, soy hermano de Jesús cautivo, estás diciendo muchas cosas. La pregunta es, ¿te atreves a decir que eres hermano de Jesús? Ahí está, ¿verdad? Soy hermano de Jesús cautivo. Todo lo que estoy diciendo no pueden ser piropos para las cofradías. También tenemos en las cofradías 3 dificultades grandes. La fe la tenemos poco formada, menos más que hacemos estos cursos, para que la fe se forme, pues se vaya desarrollando los contenidos de la fe, los vayamos conociendo. Segundo, la fe también es poco madura. Y cuando digo poco madura, estoy diciendo que los hermanos no han dicho, esta fe es mía, la fe en Jesús cautivo es mía, y voy a desarrollarla. Claro, cuando dices que va a desarrollar la fe, resulta que Jesús cautivo cada día te pide más cosas. Lo habéis experimentado, ¿no? Voy madurando, y conforme maduro, el Señor me va pidiendo y me va diciendo, pero ¿puedo contar contigo? Y tercero, fe poco evangélica. ¿Por qué? Pues porque tenemos mucho desconocimiento de la Sagrada Escritura, del Evangelio, y a veces hay mucho de primera impresión. No conocemos bien a Jesucristo. Lo que oímos le damos mucha importancia y nos quedamos con una fe, me dejáis que lo diga así de manera coloquial, una fe del toqueteo. Tengo que tocar el paso, y ves viendo, y gente que toca el paso y que besa los pies del Señor, y que pero ¿conoces algo más de Jesús? ¿O solamente vienes a tocarlo? Que yo no digo que eso sea poco, eso está bien, que te acerque al Señor y que lo toque, pero a lo mejor hay que darle más tiempo para conocer más cosas y saber cuál es la palabra del Señor, dedicarle más tiempo. En este contexto también nos encontramos con que hay muchos jóvenes, aunque yo hoy aquí no estoy viendo nada más que unos cuantos. Supongo que en la hermandad tenéis muchos, y de costaleros tendréis bastantes, ¿verdad? Los jóvenes son reflejo de la sociedad actual y no son muy distintos de los adultos. Son hijos de la cultura del bienestar y del disfrute de la vida, que los hemos educado en eso en los últimos años, aunque eso es algo que ya está empezando a ser superado. Y cuando se supera lo del disfrute de la vida, la sociedad del bienestar, yo empiezo a detectar en los jóvenes mucha inseguridad, y sobre todo en las 3 heridas que después diré que ellos están sufriendo. Si me dejáis, os recojo por encima algunas de las cosas que han dicho los jóvenes en una encuesta que ha hecho la Fundación Santa María en el año 2010. Y los jóvenes españoles son así, los jóvenes de vuestra hermandad. Un 43% dice que no tiene confianza en el futuro. Pero eso, incluso aunque no hubiera crisis económica, tienen recelo ante el futuro. Un
un 62%, es decir, pasamos del 46 al 62%, hay un 62% que sí piensa que la crisis económica le hace desconfiar todavía más en el futuro. 62% de jóvenes, de cada 100 jóvenes, 62 desconfían del futuro. Esto es alarmante. Y son de los mismos que tenéis bajo el paso. Si tenéis 100 bajo el paso, hay 62 que desconfían del futuro y que lo viven con inseguridad e incertidumbre. Es preocupante. Pero hay un 56%, he dicho son reflejos de nosotros, de los adultos, que dice que la política no tiene nada que ver con ellos. Últimamente estamos acostumbrados a que las encuestas nos digan que desconfiamos mucho de nuestros políticos. El 81% de los jóvenes españoles no pertenece a ninguna asociación. Es decir, los que están en la cofradía son el 20% restante, pero el 81% no pertenece a ninguna asociación. Casi son un tercio, un cuarto de los jóvenes de Chipiona. Es decir, si tenéis un grupo, lo que tengáis de jóvenes en la hermandad, son un cuarto de la totalidad de jóvenes que hay en la ciudad. Esto da que pensar. La mayoría de los jóvenes están al margen de la cofradía y de cualquier otra asociación. A partir de ahí pues, podemos decir ya cosas más superficiales, aunque tienen su importancia. Es que el 98% usa el teléfono móvil, el 95% se divierte escuchando música, el 80% de los chicos juega con el ordenador y el 60% de las chicas. Los chicos juegan más al ordenador que las chicas. El 66% practica deporte. Y hay un dato muy bueno, y es que el 70% lee libros. Quiere decir que no solo están con el ordenador. Y sus problemas, los problemas que ellos detectan, el primero es el problema del paro, lógico, luego el racismo, la violencia juvenil, y vamos a pasar a ver qué piensan sobre la fe. El 53% dice que son católicos. La mitad de los jóvenes de Chipiona son católicos, aplicándolo, si pudiéramos trasladarlo, ¿verdad? Pero el 62% no asiste casi nunca a la iglesia. Y solo el 7% va a misa los domingos. Si tenéis 100 costaleros, solo 7 van a misa. Esto es un problema para las cofradías. Y ahí tenemos que abordar qué hacemos. Vosotros en Chipiona y nosotros en Jerez. Sí, solo 7 de cada 100 van a misa. Y es más, el dato dice que un 5% va una vez al mes a misa. Bueno, pues podría crecer en algo el nivel. Casi el 70% piensa que se puede vivir la fe por libre. Si tenéis 100, 70 piensan que pueden vivir la fe por libre, sin contar con la iglesia y sin contar con los demás. Estos jóvenes de los que estamos hablando, y podríamos dar más datos, pero ya nos llevaría mucho, tienen estas características. Primero, plurales, muy plurales. Es difícil decir, son así. Hay mucha diversidad entre ellos y es precisamente porque hay mucha diversidad, es muy difícil relacionarse con ellos. Tenéis 100 costaleros o los que tengáis en la hermandad, no puede decir, lo que yo estoy haciendo hoy con vosotros, vengo aquí, os hablo y me relaciono con todos lo mismo. Pero si hubiera 100 jóvenes aquí, no digo que no seáis jóvenes, pero si hubiera 100, tendría que estar inventando cómo relacionarme pues con cada uno de ellos. Hay mucha variedad. Y no vale decir,
así. Me asombra cuando veo a un capataz que toca el martillo y consigue que le hagan caso todos. Es el único caso que entiendo o que veo yo de en una disparidad tan grande, de diferencias tan grandes, que hay una voz que escuchan y que escuchan todos a la vez. Debe ser uno de los milagros que conseguimos hacer en las hermandades. O se oye el martillo, todos callados. Pero luego, cuando salen de debajo del paso, no sé si el capataz sería capaz de relacionarse con todo o encontraría dificultades, precisamente por lo distintos que son. Otro peligro que tienen es el relativismo. ¿Qué quiere decir? Pues que con este relativismo pueden mezclar cosas que no encajan de ninguna manera. Debe ser como una especie de gazpacho. A mí me gusta poner la imagen del gazpacho, somos andaluces y entendemos que es gazpacho, ¿verdad? ¿Sabes que en el gazpacho van muchas cosas mezcladas juntas? Pues con el relativismo de nuestros jóvenes pasa igual. Hay muchas cosas mezcladas y no se sabe cuál es la más importante. ¿Cuál es la más importante del gazpacho? Un gazpacho sin sal está soso. Hay que echarle, pero si le echan mucho sal, está salado. Hay que saber dar el puntito. Bueno, pues el encontrar el puntito ese, es decir, todas estas cosas son necesarias y no se puede prescindir de ninguna, pero cada una en su punto es donde no llegamos. El relativismo llega a decir, sí, da igual, tú echas un puñado de, pues sí, a ver lo que sale, pero no ves que está salado. Dice, no, pues, y a lo más hay un encogimiento de hombros. ¿Lo habéis comprobado alguna vez? Bueno, casi todo es igual, da igual. Y además no tiene consecuencias. Pero niño, ¿no ves que si echas mucho sal en el gazpacho vamos a tener que tirar? No quiero arremeter contra los jóvenes, estoy diciendo lo que yo percibo, ¿no? Esto además sin saber muy bien, tú preguntas, ¿quién eres? Me pasó el otro día en la parroquia. Le pregunto, ¿cómo te llamas? Y me dijo su nombre, Periquito. ¿Y qué más? Y me dijo los apellidos. Y yo seguí diciendo, ¿y qué más? ¿Qué más? Algo más tendrás que decir de ti, ¿no? Pues no. ¿Cómo no? ¿Solo eres Periquito de los Palotes? Nada más. ¿Y qué haces aquí en la iglesia? Encogimiento de hombros. No me dijo, Periquito de los Palotes cristiano. ¿Vosotros me lo hubierais dicho? Es que esto es parte de la identidad, saber quién es uno. Ya Santa Teresa de Jesús le decía a sus monjas, le decía, no me digáis, queridas hijas, que no es una bestialidad que a una de nosotros le pregunten quién es y no sepa decir ni quién es, ni de dónde viene, ni quiénes son sus padres. Y la identidad de los cristianos es algo propio nuestro, ¿no? Tú podrías decir, soy Periquito de los Palotes, cristiano de la Hermandad de Jesús Cautivo de Chipiona. Todas las cosas que ha dicho Miguel de ahí. ¿Quién eres? ¿Eres cristiano? El catecismo antiguo decía, soy cristiano por la gracia de Dios, ¿verdad? ¿Os acordáis alguno? ¿Y qué quiere decir cristiano? Decíamos, discípulo de Cristo. Pero hoy esto como que no está asumido. No está asumido. Son muy individualistas nuestros jóvenes. Han sido educados y los mayores quizás les hemos ayudado a que se busquen la vida ellos solos. Preocúpate de ti mismo, que si no, tú ya verás cómo te van a ir las cosas. Y recuerdo en un grupo de confirmación, en una convivencia de confirmación, preguntamos a los jóvenes, ¿quiénes son tus amigos? Y me dijeron, fíjate, que es para echarse a temblar, mi ordenador, mi bicicleta, mi perro. ¿Esos son tus amigos? Mi ordenador, mi bicicleta, mi perro. Acostumbrado a decir, pues, y en tantos casos los padres han estado trabajando, han dejado a los niños solos con el ordenador, con la tele.
¿Y ahora? Os decía que tienen 3 heridas graves nuestros jóvenes. Primero, la laboral, y es que el futuro laboral no lo tienen claro, no tiene casi nadie en España, tal y como se están poniendo las cosas. Segundo, la herida de la familia. Muchos tienen familias rotas, con fracaso familiar de los padres, a veces son familias monoparentales, han tenido la experiencia de falta de cariño, mucho tiempo han pasado en la guardería. Y la tercera herida es la herida afectiva, y eso quiere decir que están viviendo relaciones afectivas muy prematuras, con una sexualidad que no siempre está puesta al servicio del amor, y esto le está creando heridas. Y son las 3 grandes de nuestros jóvenes. Lo he dicho, la falta de trabajo, la familia y su propia afectividad, que están jugando mucho con los sentimientos. Son jóvenes post. ¿Y qué quiere decir post? Pues mira, quiere decir que son postmodernos. Ha pasado la modernidad. La modernidad fue un tiempo donde se apreciaba la eficacia, la libertad, y la posmodernidad dio lugar pues a una desconfianza. Se desconfían de los grandes ideales, de los proyectos, se sospecha casi de todo, de las palabras, de las instituciones, se sospecha de la Iglesia mucho, se sospecha de los adelantos técnicos y científicos. Pero además de esta posmodernidad cultural y social, hay otra que es, y a mí me preocupa, es una posmodernidad o poscristianismo. Son poscristianos. Y con esto quiero deciros que han recibido poca educación cristiana, y además en sus familias se les ha dado poco. Los padres no han hecho la tarea de educar a sus hijos en la fe, o lo han hecho poco, y desconocen muchas cosas de la fe. Los padres no los han acompañado a misa, y como los padres no han acompañado a misa, ellos hacen lo que sus padres, no van a misa tampoco, y están viviendo un cristianismo que sí, pues los bautizaron, pero que eso después está falto de mucho contenido y de mucha experiencia. Y además son post-eclesiales, son postmodernos, post-cristianos, post-eclesiales, porque como la Iglesia no está de moda, cuando hablo con ellos en catequesis de confirmación y siempre le pregunto, pues Jesucristo estupendo, y la presencia cristiana, el compromiso con los pobres y para cambiar la sociedad, estupendo, pero nunca se preocupan de la Iglesia, como si no necesitaran la Iglesia. La Iglesia es algo que no se aprecia, no se valora y que no comprende. Esto que os estoy diciendo, ya no le empleo más tiempo, evidentemente son cosas que se podrían dedicar y hablar con más detalle, pero no vamos a alargarnos, aunque os dije que podría estar hablando toda la noche. Así por encima, unas pinceladas sobre cómo son nuestros jóvenes. En esta situación hemos celebrado la Jornada Mundial de la Juventud. Esta Jornada Mundial de la Juventud se lleva celebrando más de 25 años, y en 25 años no ha perdido actualidad ni para la Iglesia ni para la sociedad. Lo primero que ha supuesto la Jornada Mundial de la Juventud, os hablo desde lo que yo he estado viviendo en los días que estuve en Madrid, ha sido una sorpresa para mí, y creo que para otros muchos, incluso para los que lo habéis visto por la tele. Una sorpresa, en primer lugar, por el número. Yo no he visto tanto joven reunido nunca. Jóvenes de estos que os he hablado. Tantos juntos. Es que es indescriptible lo que había en las calles de Madrid. Incluso cuando yo llegué con mi maleta y me metí en el metro, y el metro estaba lleno de gente joven con mochilas, y además muy simpáticos. Y yo me quedé sorprendido diciendo, ¿esto qué es? El segundo rasgo, además del número, era la alegría. Es que se les veía sonriendo, y
y sin armar escándalos. Es decir, con mucho civismo. No había alteración del orden, no había especial suciedad por las calles, ¿no? Y yo decía, son los mismos jóvenes, los mismos, muchísimos, muy alegres y con mucha educación, pero además con muchísima generosidad y muchísima servicialidad. Muchísimo. Y además, si voluntarios, estaban dispuestos a cualquier. Y algunos de Jerez, que hubo un momento de confusión en el Paseo de la Castellana, cuando tuvimos aquel Vía Crucis. ¿Lo visteis por la tele, el Vía Crucis? Que eso fue precioso. Os aseguro que yo disfruté. Yo estuve acompañando a la Hermandad de Jesús Despojado de Granada y a Jesús al Señor de la Candelaria de Jerez. Iba entre los dos pasos. Y fue una experiencia preciosa, ¿no? Esa noche por el centro de Madrid con los dos pasos, y la banda La Sentencia que iba tocando allí con un calor que hacía eso no, el calor no se nos va a olvidar a ninguno de la juventud, eso, ni a los de La Sentencia, ni a los costaleros, ni a ninguno. Pero bueno, hubo un momento de desconcierto, pues porque estaban los indignados alterando el orden público, y se acercaron a los voluntarios que venían conmigo, que eran de Jerez, y dijeron que hay que hacer aquí un pasillo, y rápidamente consiguieron abrir pasillo entre una multitud de gente, y dejando lo que estaban haciendo con generosidad, con disponibilidad, con servicialidad, y con una multitud enorme. Yo creo que en la Jornada Mundial de la Juventud ya hemos pasado la guerra de las cifras, ¿no? Que si eran 2 millones, que si eran 1,5 millones, que si era 1 millón, eran muchísimos. Eso no se puede calcular. Pero yo creo que en el Vía Crucis es donde más gente hubo. Lo de Cuatro Vientos era increíble, pero lo del Vía Crucis, es que en el Vía Crucis no solo estaban los jóvenes, sino que estaba todo Madrid, porque la gente había salido a ver el Vía Crucis y era un río de gente. Bien, pues esto, os digo, lo primero ha sido sorpresa. Segundo, ha sido el acontecimiento evangelizador más importante que hemos tenido en España. Yo creo que nunca en España se ha hecho algo así para anunciar el Evangelio. El periódico El País dijo, es la mayor concentración de católicos en la historia de España. Y es que ha sido así. No ha sido para los jóvenes y esto ha habido sectores críticos que lo han dicho, no ha sido una oportunidad de viajar, divertirse y conocer gente. Eso lo han hecho. Han viajado, se han divertido, han conocido gente. Pero no solo eso, sino que para todos ellos y para los demás que estábamos allí, que ya no éramos tan jóvenes, tenemos canas, ha sido una experiencia de iglesia. Hemos dicho, esta es la iglesia de Jesucristo, esta es la nave de Pedro, además con Pedro a la cabeza, Benedicto XVI, y esta es la nave de Pedro que pone de manifiesto que la iglesia está viva y que tiene mucho futuro. Aunque haya quien insista en el ateísmo, aunque haya quien insista en el progreso científico y técnico, aunque haya líderes políticos que insistan en el laicismo, no se puede ignorar que la iglesia está viva, que somos muchos y que Jesucristo sigue despertando mucho interés. Para los jóvenes que han estado allí y para los demás que no éramos tan jóvenes, ha sido una oportunidad para encontrarnos con Jesucristo, para rezar, para escuchar la palabra del Señor, para descubrir que somos una comunidad de hermanos. Si es que era precioso hablar con un español y con un ucraniano y con un congolés, y eso que a veces había dificultades, pero es que hemos hablado un único idioma, aunque se hablaba en español y en inglés y había traducción simultánea, pero había una comunicación que no es solo de palabras, sino de vernos y decir, somos cristianos todos los que estamos aquí, y no hacen falta las palabras. Eso lo conocéis porque en la cofradía suele ocurrir.
y cuando salís con vuestro hábito a hacer la estación de penitencia, hay pocas palabras, pero todos sabéis lo que tenéis que hacer, cada uno sabe dónde tiene que estar, identifica a los hermanos. Se ha redescubierto, algunos hemos redescubierto allí, la alegría de la fe. Eso que se ha dicho tradicionalmente, que un santo triste es un triste santo, pues allí se ha puesto de manifiesto que santos tristes no había, que había mucha alegría, y una alegría que brota del Evangelio de Jesucristo. Y se ha puesto de manifiesto también que la Iglesia tiene cariño por los jóvenes, se preocupa de los jóvenes e intenta conectar con ellos para llevarles la buena noticia de Jesucristo. Y sobre todo las personas mayores que estábamos, somos los que más hemos dicho, la Iglesia se preocupa de los jóvenes. Y esto lo quiero yo transmitir, para que, aparte de con los jóvenes que tengáis la hermandad, redescubráis la alegría de la fe, ellos noten que la Iglesia se preocupa de ellos y quiere estar en contacto con ellos. Vosotros, nosotros que somos la Iglesia, nos preocupamos de los jóvenes y queremos estar en contacto con ellos, para darles lo mejor que tenemos, y lo mejor que tenemos es Jesús cautivo, para dárselo. ¿Qué nos ha dicho el Papa? Mirad, ¿cómo vamos de tiempo? Llevo mucho rato hablando. Esto, ¿cómo dura? ¿Puedo seguir? Claro. Sí, es que no he mirado el reloj y ya dice uno, pues no sé por dónde voy. Vamos a entrar en lo que nos ha dicho el Papa, el contenido. Hay una afirmación, además yo lo recibí por teléfono. Sabéis los mensajes, bueno, todos estamos hoy con el móvil. El Papa aterrizó en Barajas, habló en Barajas, y pues que sería una hora después yo ya tenía un mensaje que me había venido y que yo reenvié, porque además decía pásalo, que eran estas palabras del Papa, que seguro la vais a identificar. El Papa dijo: yo vuelvo a decir a los jóvenes con todas las fuerzas de mi corazón, que nada ni nadie os quite la paz. No os avergoncéis del Señor. Él no ha tenido reparo en hacerse uno como nosotros y experimentar nuestras angustias para llevarlas a Dios, y así nos ha salvado. Esto, aprenderlo. Estas primeras palabras de Benedicto XVI, que además los jóvenes me las mandaron, era: que nadie os quite la paz, no tengáis vergüenza del Señor. El primer mensaje, que es que no nos debemos cansar de repetírselo y de hacerlo vida. Tú no pierdas la paz. Dios no quiere que pierdas la paz. Tú no tengas vergüenza de Jesucristo, porque Jesucristo se ha hecho uno como tú y ha sentido tus angustias y así te ha salvado. Y de lo que hemos estado hablando antes, de jóvenes que tienen angustia, que tienen inquietud, que tienen inseguridad. Jesucristo se ha hecho como tú, ha tenido angustia, ha tenido inseguridad y así se ha convertido en salvación. No te avergüences de él y no pierdas la paz. A partir de ahí, el Papa ha tenido como 3 bloques en sus mensajes. El primer bloque ha sido decir: Jesucristo es la verdad. Y proclamarlo en una situación que conocemos, donde hay tanta apariencia, tanta careta. Jesús es la verdad. Es camino, amigo que camina contigo. Y en el momento más difícil, que es el momento de la cruz, ahí Jesucristo nos dice que Dios no nos deja solos. Y ahí, en el momento de la dificultad, se puede establecer una relación con Dios. Si cuando paseáis la imagen de Jesús cautivo, estáis diciendo lo mismo. Estáis diciendo: este está así, cautivo por la verdad. Porque es que para hacerlo cautivo tienen que mentir mucho. Está cautivo de la verdad, que nos hace libres. Y este cautivo, como tú, está pasando dificultades, muchas dificultades. Pero en esas dificultades, Dios no lo abandona, como tampoco te abandona a ti.
El siguiente paso que da el Papa es decir, el misterio del hombre. Habla de Jesús de verdad y después habla del misterio del hombre. Y dice, el ser humano, tú que lo estás pasando mal, eres un ser libre, imagen y semejanza de Dios, que tienes capacidad para pensar tu fe. Lo que crees lo puedes pensar. Y puedes pensar también qué significa el misterio del dolor. Digo, con Jesús cautivo tenéis capacidad racional para descubrir en Jesús a un hombre como vosotros, que también pasó dolor, como vosotros lo estáis pasando. Y ese dolor hay que pensarlo. ¿Qué significa esto que estoy viviendo? Y el último paso que el Papa ha dicho a los jóvenes es: la Iglesia no es una simple institución humana, sino que es imposible separarla de Cristo. Y hay que amarla, porque la Iglesia nos ha dado la fe. Los jóvenes están necesitados de amar a la Iglesia que les ha dado la fe y de descubrir que si creen en Jesús no pueden separarse de la Iglesia de Jesús, que les ha dado la fe. Si quitamos la Iglesia, Jesús desaparece. Bueno, pues estos han sido los contenidos. Bueno, aquí tenéis todos los mensajes del Papa, los podéis leer, pero en síntesis lo que el Papa ha venido a decirnos en la Jornada Mundial de la Juventud. Para hoy, después de la visita del Papa, ¿qué podemos hacer? ¿O qué podríamos hacer las cofradías? El que tenemos es muy difícil, ¿verdad? El Papa nos propone hacer una catequesis del misterio, y esto lo pueden hacer muy bien las cofradías. Por lo que os decía al principio, las cofradías facilitamos una experiencia de Dios sensible. Y eso es siempre un misterio. ¿Por qué este está llorando debajo del paso? Eso es Dios, es un misterio, ¿no? Eso no se puede ver por el microscopio, no se puede reducir a una fórmula física, química o matemática. Si un psicólogo te tumba en un diván, no va a sacar el por qué esa persona está llorando allí. Y tampoco si le hacemos una operación y le sacamos las tripas, vamos a ver por qué lloró. Es que es un misterio. Es que lo que te pasa a ti cuando te pones delante de la imagen de Jesús cautivo es un misterio. ¿O no lo habéis notado? Es Dios y tú. Esto es lo que tenemos que iniciar, a que nuestros jóvenes aprendan a estar delante de Dios, a conectar con Dios. Luego tenemos que hacer, claro, un itinerario pedagógico. A partir de ahí tendremos que empezar a transmitir la fe, a explicarles la fe, a que conozcan el credo, a que celebren los sacramentos, pero eso después. Lo primero, que tengan la experiencia. He encontrado a Jesús. Luego, a descubrir que eso no lo viven solos, que eso se vive en comunión con toda la Iglesia, con otras cofradías, con otros grupos, con otros movimientos, con sus padres, con su familia. Ahí se vive la fe. Y, por último, y este es un desafío, también nos lo ha dicho el Papa, necesitamos sacerdotes y pastores que sepan estar con los jóvenes. La cofradía, ¿quiénes estáis con los jóvenes? El capataz solo, por los que estéis. Pues aprender a estar con ellos, a acompañarlos, a estar con ellos y a enseñarles no solo a escuchar detrás del martillo, si son costaleros, la voz de Dios, sino también a adorar a Dios. Era precioso en la Jornada Mundial de la Juventud cuando los jóvenes se reunían a rezar, cuando adoraron al Santísimo Sacramento. ¿Lo visteis por la tele? Eso, que adoren. Nosotros hemos hecho, lo puedo decir, allí en Jerez hemos hecho la experiencia de una oración nocturna para comenzar el besapiés del Señor. Y ha sido precioso, ¿no? Pero es adoración, adoramos al Señor. Dios no está lejos, ha puesto su morada muy cerca de nosotros. Los cofrades, hoy llegamos a miles de jóvenes. Somos los que más noticias de temas religiosos aportamos a los medios de comunicación, y aquí los tenemos.
que es verdad que a veces lo que sale por los medios de comunicación de los cofrades no tendría que salir, porque los trapos sucios hay que lavarlos en la casa, no ventilarlos. Entonces ahí siempre tenemos la tentación de hacer con los trapos sucios nuestros lo que hacen los políticos, que es ventilarlo. Y dice usted, pues a lo mejor no hace falta. Si las cosas de familia no hay que sacarlas. Aunque como estamos perdiendo el pudor y esto es una crítica que no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, pues me dejáis que la haga y así me quedo yo a gusto. Estamos perdiendo el pudor y hacemos programas de esos que se están mirando por el ojo de la cerradura. Y ¿sabéis de qué hablo, no? Y hacemos una tertulia donde sale alguno que larga más de la cuenta y dice con quién se ha estado refocilando y esas cosas. ¿Vale? Las cosas íntimas no hay que ventilarlas de esa manera, un poco de pudor, ¿no? Pues también la hermandad, pues las cosas de la hermandad son de la hermandad, las tenemos nosotros, y pues, no le importa al periodista. Y más si viene ahora el periodista y te escribe una columna en el periódico diciendo algo que no sabe ni por qué ni de qué. Si somos hermanos y tenemos un problema tú y yo, lo arreglamos tú y yo, y nos perdonamos, y después nos tomamos una cañita y se ha acabado. Claro. Pero claro, ahora tú te vas de la cámara, encizañas un poco, yo lo encizaño contra ti, y mañana tenemos a todos, oye, ¿sabes lo que ha pasado en la hermandad de no sé qué? Pues si no ha pasado nada. Y se hace un mundo. Que no teníamos que haber tomado cerveza antes, es lo único que ha pasado. ¿Verdad? Bueno. Esto, me dejáis que lo diga así más trágico, tomar el nombre de Dios en vano, sacarlo por los medios de comunicación para ciertas cosas, si es cosas privadas, no tenemos que hacer. La responsabilidad que tenemos, puesto que llegamos a miles de jóvenes, es formarlos cristianamente, y eso es un trabajo enorme, que además se hace difícil. Porque ser cristiano, yo siempre recuerdo, me gusta recordarlo a un arzobispo de Granada, don José Méndez Asencio, que decía que el cofrade es un cristiano cualificado. Y lo soy, porque estáis aquí en este ciclo de conferencias. Pues cristianos cualificados, los cofrades, bien preparados, bien formados, pero como cofrades. Eso quiere decir que son distintos a otros grupos que hay en la Iglesia. Y no pasa nada. Los cofrades son cofrades y tienen su personalidad, tienen su modo de funcionar y tienen sus características, y ahí es de donde tenemos que formar. Evangelizar a los jóvenes es una urgencia ineludible que hacemos principalmente por el medio del culto público, y lo hacemos con una celebración de iglesia y de oración. Hacer que vuestra estación de penitencia sea un culto público, es decir, en nombre de la iglesia y de oración. Procurar que dentro de la hermandad surja algún grupo, si no el 7% que hemos dicho que van a misa, pues empezar con eso, que ese grupo empiece a formar la fe. No sé si lo tenéis, a lo mejor lo tenéis ya, pues si tenéis, después de esto hacéis otro. Empieza a formar la fe, a celebrar la Eucaristía, a participar de ello. Y para eso necesitaréis a gente que sepan estar con ellos. Estos agentes, las personas que sepan estar con ellos, los catequistas, los que los acompañen, procurarán no condenarlos de antemano. Y yo no he querido que las cosas que he dicho de ellos haya sido ni juzgarlos ni condenarlos. Es descripción de lo que dicen las encuestas. Pero no tenemos que condenar ni juzgar a nuestros jóvenes. Son los mejores que tenemos. Y son fuente de esperanza. Ahora, eso sí, con ellos tenemos que desarrollar un proceso de iniciación cristiana, que descubran a Jesucristo y se atrevan a decir, como lo hacemos nosotros, Jesucristo es el Señor. Y cuando decimos Jesucristo es el Señor, estamos diciendo que en nuestra vida no hay nada más importante que el Señor. Esto cuesta mucho. Y yo, lo que hablo con jóvenes, en catequesis y demás, me doy cuenta que les digo, tenemos reunión de no sé qué. Y me dicen, hoy es que tengo un examen.
el examen se ha convertido en tu Señor. Vives para el examen. Y si le dices, no, es que tenemos partido. El partido se ha convertido en tu Señor. No eres capaz. Como tengas partido, lo dejas todo porque el partido manda en ti. Como tengas un examen, lo dejas todo porque el examen es tu dueño. El proceso de educar a nuestros jóvenes en la fe, es decir, tengas un partido, o tengas un examen, o tengas un enfermo, Jesucristo es primero. Es posible que a vosotros os hayan dicho, a mí me lo dijeron, sobre todo me lo decía mi padre. Mi padre me decía, antes está el deber que la devoción. ¿Os lo han dicho? Y os han educado en eso, igual que a mí. Y yo no quiero arremeter contra mi padre, que era buen cristiano y gracias a él tengo fe y gracias a él soy sacerdote. Y yo mucho tiempo dije, pues es verdad, antes el deber que la devoción, hasta que descubrí que el primer deber era la devoción. El primer deber de un cristiano, un domingo, es celebrar la Eucaristía. Y si el domingo tienes que trabajar, pues la celebrar el sábado por la tarde. Pero este es el primer deber, ¿o no? Los amigos de Jesús celebran la Eucaristía. Y hemos llegado a una situación en Europa, en esta Europa post-cristiana y post-eclesial, donde nos han dicho, soy creyente, no practicante, pero eso es mentira. Porque si no practicas, no eres creyente. No eres creyente. La fe se pone en práctica, en obra. Y si lo que estás diciendo es que soy creyente, no practicante, quiere decir no voy a misa, pues entonces no eres creyente. Pero si me dices, como muchos me dicen, no, es que no saco nada, y yo digo, ¿qué quieres sacar? Que yo como sacerdote te entretenga, pero si el espectáculo que yo te voy a dar va a ser peor que el que tú puedes ver por la tele. Aquí no hemos venido a ningún espectáculo. Cuando la comunidad cristiana se reúne a celebrar la Eucaristía, se dispone a encontrarse con el Señor, a comulgar su cuerpo. Para eso has venido. Si vienes a comulgar el cuerpo del Señor, ¿qué más quieres sacar? Lo que te diga el cura. Pero si el cura puede hablar en la misa, menos de lo que yo llevo hablando esta noche aquí, el cura puede hablar 8 minutos, 6 minutos, unas veces con más acierto, otras con menos, unas veces con chistes, otras sin ninguno. ¿Y qué vas a sacar de lo que dice el cura? Pues estás aviado. Como tú no vengas a celebrar la Eucaristía para comulgar el cuerpo del Señor, ciertamente pierdes el tiempo. Y no vas a dejar que pase un domingo sin comulgar el cuerpo del Señor. ¿O sí? Bueno, ya no os digo más. ¿He estado hablando 1 hora? Sí, claro, 1 hora. Llevo 1 hora de conversación. ¿Sí? Vosotros, que además ha pitado la máquina. No sé si os he dicho algo, pero bueno, yo he compartido con vosotros las cosas de las cofradías, de los jóvenes, de la Jornada Mundial de la Juventud y cosas que yo pienso. Y os agradezco. Yo le quisiera hacer una pregunta. Todas las que queráis. Nos ha hecho una radiografía perfecta de la juventud que tenemos. Y ahora hablamos de la Jornada Mundial de la Juventud y vemos el comportamiento de los jóvenes. Y yo escucho los porcentajes y no me concuerda la participación, la forma de estar, el compromiso religioso de todos los jóvenes que estaban en ese evento. Y ahora veo los porcentajes que hay de jóvenes o de cofrades que van a la iglesia y que practican la religión debidamente, y creo que hay unas diferencias muy grandes. ¿A qué es debido eso? Pues a que son jóvenes. Es que he dicho, los jóvenes que tenemos son los mejores que tenemos. Sí, pero los porcentajes, claro, entonces no nos dice que son los que hemos, son los mejores que tenemos. Claro, pero allí decía, en Madrid he escuchado alguna crítica diciendo, pues es que los jóvenes han estado de fiesta esta noche y no han dormido. Y digo, ¿qué queréis? Claro, ya, eso es normal. Es que no estén de fiesta.
Es decir, los que hemos tenido en Madrid no son santos. Son los mismos que están después de Botellón. Y además son probablemente muchos de los que no van a misa nada más que una vez al mes. Pero son los jóvenes que tenemos y además han ido con sinceridad buscando a Jesucristo. Que eso es lo llamativo. He dicho que ha sido una sorpresa. Ha sido una sorpresa. No eran marcianos, no. Eran los mismos. Los mismos. Con lo cual uno pues recupera la esperanza. Dice, pues los jóvenes que tenemos son los mejores, valiosísimos. Ahora tendremos que aprender a estar con ellos, a compartir con ellos la fe y ayudarles a crecer en la fe. Pero marcianos no eran. No, yo también, nosotros hemos tenido una gran experiencia en esto de, no hemos estado en Madrid, pero gracias a Dios aquí en esta Casa de Hermandad hemos tenido acogidos unos colombianos, entre ellos había un diácono, y la verdad es que ha sido una experiencia magnífica, y yo creo que también puede ser que de todos estos chavales jóvenes que vienen de Hispanoamérica, ¿no nos ha contagiado un poco más la sencillez y la humildad que los jóvenes de aquí, digamos, de Europa? No sé, yo comparo la gente de que estamos acostumbrados aquí y el comportamiento de estos chavales que concretamente venían de Colombia, y la verdad es que nosotros nos ha enseñado muchísimo, porque se veía una gente tan humilde, tan sencilla y con una fe tan grande y tan... una alegría fuera de lo común. Pero la Jornada Mundial de la Juventud es una experiencia de comunión. Los que han venido nos han aportado mucho, pero también se han llevado mucho de nosotros. En la clausura, la despedida de los jóvenes que estaban en Jerez, que la tuvimos en el Chapín, estaba presidiendo el altar el Cristo como el de la sed, ¿no? De la exaltación. Usted decía que la obligación no es ante la devoción. No entiendo, porque si tú como cristiano que eres, tu obligación a ser un buen cristiano es ir a misa. Entonces, ¿que tengo que dejar los estudios para ir a misa? No. O el trabajo, que es una obligación. Es que no lo entendía como la cristiana. No, sí, lo has entendido bien, pero no, yo no quería decir eso. Quiero decir es que si tienes la obligación de tu estudio y de tu familia, también la de celebrar la Eucaristía. Y esa es la primera. Pero no te estoy diciendo que dejes ninguna. Es más, si resulta que tú vienes y haces una jornada intensiva de oración en la parroquia, en la víspera del examen, para aprobar el examen, pues vas a suspender el examen, por mucho que reces. O sea, que tu primera obligación ese día es decirle al Señor: Señor, mira, he venido aquí porque estoy agobiadísimo, pero no voy a estar más que decirte hola y me voy a estudiar. Y el Señor te va a decir: vete a estudiar, que es lo que tienes que hacer. Yo estaba criticando ese razonamiento de decir, ¿cómo tienes otra obligación? Ya no tienes que sentirte cristiano. Estoy seguro. Pero además eso lo hacéis muy bien los jóvenes, lo hacéis muy bien, porque llega la hora de salir el Señor, que cuando hacéis la estación de penitencia, el Jueves Santo, y el Jueves Santo da igual que haya fútbol, que haya estudio, que haya novia, que haya sale el Señor, ¿verdad? Pues eso es lo que estoy diciendo. O la Virgen, ¿verdad? Señor. Y allí voy a estar con él, pues eso. Y que llega el domingo y tú te levantas y dices: este es el día del Señor. ¿Alguien más quería decir algo por ahí? ¿No? ¿No? Venga. Sí, porque estoy... es que en el tema de las cofradías, la verdad es que estamos muy criticados, tenemos muchas críticas, muchas. Pero yo también veo que, por ejemplo, volvemos a la Jornada Mundial de la Juventud, el Vía Crucis. La espectacularidad que da las cofradías o la catequesis que da una cofradía en la calle, yo creo que conecta
incluso me atrevería a decir más que ir a la iglesia, ¿no? Con la gente, ¿no? Desde el principio los cristianos hemos tenido mucho aprecio por las imágenes, entre otras cosas porque las cosas no entran de manera sensible. La experiencia es sensible, que es lo que yo he querido decir. La experiencia de Dios se tiene que percibir por los sentidos. Y la belleza, ya desde la Sagrada Escritura, en el libro de Sabiduría se dice, la belleza nos permite conocer al autor de la belleza, que es Dios. Y esto lo estamos viendo nosotros en las cofradías. La belleza lleva a Dios, porque Dios es el autor de la belleza. Pero a la hora de transmitir la fe, hemos descubierto que la imagen era muy expresiva. La imagen acompañada con palabras, eso también lo hace Jesús. Jesús cura a un leproso y después habla con él. Jesús multiplica los panes y después pronuncia el discurso del pan de la vida. Van juntos los gestos, los símbolos, las imágenes con sus palabras. Y esto, yo soy misionero redentorista, ya sabéis, y los misioneros redentoristas llevamos y seguimos conservando una gran cruz misionera. Y es que tú llegas a un país donde no sabes la lengua y llevas la cruz y le enseñas. Y ya significa todo. Y enseña la imagen que nosotros tenemos, la cruz, a los pies la Virgen y debajo la calavera. Entonces, con eso está transmitiendo la victoria de Jesús sobre la muerte y la presencia de la Virgen. Está transmitiendo todo. Entonces, lo que nos ha pasado en la Jornada Mundial de la Juventud es que hemos presentado imágenes que han sido elocuentes para gente que hablaba montones de idiomas y que han estado viéndolo. Después han puesto las palabras del Evangelio, las palabras del Vía Crucis, se ha hecho oración. Pero además estamos en una sociedad que es la sociedad de la imagen. Si don Miguel de Cervantes hubiera sabido que el Quijote se iba a convertir en imágenes, pues a lo mejor no lo hubiera escrito. Pero es que estamos en la cultura de la imagen. Tú quieres leer el Quijote, te metes en internet, le das, ¡pum!, tienes una imagen con don Quijote. Todo está convertido en imágenes. Porque a lo mejor estamos fartos de fe, ¿no? Bueno, algunos están faltos de fe. Yo siempre le digo al Señor, auméntamela, ¿no? Pero vamos, que la imagen ayuda a crecer y a conocer la fe. No voy a presumir de fe, ¿no? Pero la imagen ayuda a tener fe, pero también es verdad que una vez que tienes fe, la imagen te ayuda a celebrar la fe. Los que estamos aquí celebramos la fe, nos reunimos a celebrar la Eucaristía delante de la imagen de Jesús cautivo, ¿no? Claro. La imagen nos ayuda, transmite y nos permite celebrar. Y con referente a la imagen, los depravadores, como yo digo, aquí no es el caso de ninguno, supongo, pero los que echan cara, agarrándose a la lectura del Evangelio, no harás imagen de lo que hay en el cielo ni en la tierra, ¿cómo ustedes hacen ese tanto oro y tanto para ofrendar y tanto? ¿Qué se le puede decir a esa gente? Aceptarlo de puro. Pues mira, pues lo mismo que dice la Biblia. Nosotros no hacemos imágenes de lo que hay en el cielo, no tenemos ninguna. En la iglesia cristiana no hay ni una sola imagen de Dios. ¿Habéis visto alguna de Dios? Y no hacemos ninguna imagen de lo que hay en la tierra. ¿Habéis visto en alguna iglesia, alguna cofradía que tenga una imagen de un lagarto o de un...? No. Y si alguna vez hay algo, es un elemento decorativo, pues nada más. Nosotros representamos a Jesucristo, Dios y hombre verdadero, imagen visible de Dios invisible. Entonces estamos representando a Jesucristo, un personaje de la historia, el personaje de la historia de la antigüedad mejor atestiguado, en un momento concreto, en varios momentos concretos de su historia. Nada más. Y todos sabemos que no es Dios, que esa imagen no es Dios, que representa a Jesucristo, que es Hijo de Dios, Dios y hombre verdadero, y en un momento concreto de su historia, nada más. Pero nunca, ninguno, hemos ido a la iglesia a decir, este es Dios. Sabemos que no. Sabemos que es una imagen. Es más, la tratamos con la confianza de una imagen, ¿verdad? Todos sabemos que es una imagen y que tiene unos tornillos que le permite articular los brazos y que tiene unos elementos que se los ponemos y se los quitamos. Sabemos que es una imagen.
o no. Claro. Entonces, que diga, pues, Si le rezamos a la imagen, vana es nuestra fe. claro. Y lo más que vamos a decir, mira, esta imagen representa a un hombre que dio la vida por ti, es lo que iba a repetir la enseñanza del Papa, dio la vida por ti, y que si lo tenemos puesto aquí es porque no se quedó crucificado, sino que es que resucitó de entre los muertos. Y ahí tenemos un serio interrogante abierto. Porque la pregunta más importante que todo ser humano se hace es: ¿y si después de muerto hay algo? Y yo estoy seguro que sí. Yo ya he concertado varias entrevistas para el día del juicio final. He quedado con 2 o 3. Le he dicho, allí nos vamos a ver tú y yo y vamos a ajustar la cuenta. Cuando llegue el día del juicio final vamos a hablar allí, vamos a tener una conversación y te voy a decir, yo tengo razón. ¿Te das cuenta cómo yo tenía razón? Eso es un tema que, ¿verdad? que se habla mucho y se comenta. Después de cuando uno se muere, ya no hay nada. Ah, pero fíjate, ¿habéis estado en Atapuerca? Donde se han hecho las excavaciones que ha salido allí nuestro abuelo, que se llama Homo Antecesor. Bueno, pues ese abuelo que salió allí, que estaba enterrado en Atapuerca, que ya le han sacado al pobre hombre, pues había un antropólogo que me decía, dice, aquí el ser humano empezó a ser humano. Y yo digo, ¿cómo? Sí, porque aquí se dio cuenta que se moría. Es el único ser de la creación que sabe que se muere. Y no solo sabe que se muere, sino que sabe que aunque se muera hay algo más. Y entonces se enterraba mirando la salida del sol con la esperanza de levantarse. Sí. Y eso solo lo hace el ser humano, que es el único que sabe que se muere, que entierra a sus muertos y que lo hace esperando que se levante. Solo el ser humano. Claro, siempre va a existir alguno que me diga, pues es que es casualidad. Pues mira, a lo mejor Dios se llama casualidad. La casualidad no existe. O no existe. ¿Hay más cosas? Hay un montón de cosas, lo que pasa es que yo creo que para el año que viene Miguel Ángel tiene que venir a la segunda parte. Yo vengo, sí, a las 6. Yo vengo con gusto, chipiolas, y si soy capaz de no perderme y llegar. Bueno, pues entonces muchas gracias por estar aquí, una alegría conoceros. Y yo me llevo también el recuerdo, me voy a llamar la imagen del Señor aquí, ¿verdad? Hombre, claro, por supuesto. Y así, pues os recuerdo con cariño. Muchas gracias por la confianza. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que hemos echado un rato magnífico en familia, digamos, ¿no? La familia del cautivo. Y yo creo que la conferencia tiene que venir otra vez. Tiene que venir otra vez. Vengo con gusto. Porque es muy interesante y la verdad que, como dijimos al principio, nos hace mucha falta este tipo de conferencias porque nos forma muchísimo y estamos faltos de eso. Entonces, pues la hermandad quiere tener un pequeño detalle. Llevar al Señor, ¿verdad? Ya lo tenéis preparado. Este es el cuadro el año pasado celebramos el cincuentenario de la hermandad y fue el cuadro representativo del cincuentenario. Entonces, pues, para que lo tenga de recuerdo en este día. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, que nos volvamos a encontrar, ¿verdad? Sí, la próxima ya no hace falta cuadros, ya como tenemos confianza. No, ya hemos tapado. Dice un hermano de Jesús cautivo de Chipiona, y con esa confianza me avisa. Por supuesto. ¿Vale?